Somos dependientes de ti. Necesitamos de ti, Señor. En primer lugar, oramos por tu siervo, que es quien trae la palabra en este día. Dale unción fresca, Señor, sabiduría e inteligencia que provieran de ti, para entregarnos el mensaje con absoluta fidelidad, como tú has decidido que sea, como tú lo has puesto en su corazón para nosotros. Dale gracia, dale fuerzas nuevas, denuedo, pasión para hablar tu palabra con verdad. A nosotros, danos un espíritu atento, enseñable, dispuesto a aprender, que nada nos distraiga, Señor, que nada nos quite la atención de tu palabra. Pon un corazón sensible en nosotros para aprender tu palabra y obedecerte y guardar tus mandamientos que tanta falta nos hace. Encomendamos esta parte tan importante como es el estudio de tu palabra a las manos del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Tome asiento. Gloria a Dios. La obediencia, el único camino a la bendición. Esta es una palabra que Dios le dio dentro de muchas otras a Israel. Y en el fondo es la palabra que sintetiza, que encierra el gran anhelo de Dios sobre su pueblo, para que sea bendecido, para que sea prosperado. Te irá bien, serás prosperado si obedeces. ¿Qué pide Jehová de ti? Que le temas. El temor se traduce como honra, respeto, no es miedo. Que le temas, que le honres, que andes en todos sus caminos, que lo ames, que sirvas con todo tu corazón a Dios y con toda tu alma, y que obedezcas todos sus mandamientos. En toda la Biblia la obediencia, la palabra hupakoe, se traduce y se entiende a través de los verbos oír, creer, hacer. Obediencia es poner atención. Obediencia es creerle a Dios. Obediencia es hacer la voluntad de Dios. Obediencia es atender a Dios. De manera que la obediencia siempre es una respuesta activa, dinámica, positiva a lo que Dios demanda. Entendiendo que toda la humanidad es creación de Dios, independiente si es creyente o no, todo ser humano es creación de Dios. Y Él es soberano, y Él es Dios, y Él es el Señor. Y se reserva el derecho de imponer su voluntad sobre los hombres. Más aún si esos hombres son parte de su pueblo, su iglesia. La obediencia es el único y perfecto camino a la bendición. Se han inventado muchos caminos. La religión como un camino. No es la religión. Ciertas doctrinas como un camino para la bendición, como teología de pacto. No es el camino. La moralidad es buena en sí, pero no es el camino. El camino que Dios determinó para que toda persona goce de la bendición divina es la obediencia a su palabra. Es saber oír la voz de Dios. Es atender a la voluntad de Dios. Es creerle a Dios. Creerle a Dios, que no es lo mismo que creer en Dios. Cualquiera persona cree en Dios, aún el diablo. Es muy fácil decir creo en Dios, creo en un
un Dios que existe, creo en un Dios que hizo todas las cosas, pero no le cree a Dios. Creerle a Dios, sujetarse a su palabra, eso es obediencia y eso es camino a la bendición. La obediencia a la vez es una de las doctrinas más antiguas y recurrentes de la Biblia. El primer pecado que el hombre cometió, Adán y Eva, fue básicamente desobediencia. La desobediencia fue el pecado que trajo toda desgracia sobre la humanidad y la muerte. Dios había dicho a Adán y Eva que de cierto fruto no podrían comer. Ellos desobedecieron. Y esa desobediencia significó la muerte. Murieron espiritualmente. Entró el pecado, entró la maldad. Por una desobediencia. Obediencia o desobediencia marca la diferencia entre la bendición y la maldición, entre la prosperidad genuina y la tragedia. Le irá mal al que desobedece a Dios. Le irá mal, porque es pecado. Quiero considerar algunos aspectos importantes de la obediencia a Dios. En primer lugar, la obediencia es la más clara evidencia de que se ama a Dios. La obediencia es la más clara evidencia de que se ama a Dios. El que ama, obedece a quien ama. Juan capítulo 14, 23, Jesús respondió y dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Amar a Dios es sinónimo de obedecerle. Quien no obedece, quien no se sujeta a su palabra, quien no presta atención a su palabra, sencillamente no ama a Dios. Aunque sea religioso, aunque sea cristiano, aunque diga que es evangélico, ministro del Señor, si no obedece a su palabra, entonces no ama a Dios. No ama a Dios. Y no cuenta con la bendición divina, aunque aparentemente le vaya bien en lo material. La más clara evidencia de que amamos a Dios es obediencia a su palabra. Es la disposición a oír su palabra. Eso es lo que Dios demanda. Que su pueblo, que su iglesia le obedezca, que atienda a todas las enseñanzas y exigencias contenidas en la palabra. Dios nunca esperó que su pueblo Israel sirviese a Dios a la manera de Israel, como tampoco espera que su iglesia sirva a Cristo a la manera de la iglesia. No es a la manera de la iglesia, no es a la manera nuestra, es a la manera de Dios. Es atendiendo a los principios y mandatos divinos. El no aceptar esos mandatos, esos principios, sencillamente es una forma de decir: no amo a Dios. La obediencia es amor a Dios. Es lo mismo que los hijos que aman a sus padres le obedecen. Siempre el amor está relacionado con la obediencia. Y es interesante que hoy día, y la Biblia denuncia esto, hoy día uno de los pecados característicos que la Biblia menciona ahí en Romanos, quiero citar a Romanos capítulo 1 y el versículo, ahora hay una larga lista de pecados, pero uno de los pecados graves en Romanos 1:30 dice: murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, altivos, inventores, desobedientes a los padres. Es un pecado de condenación, como todos los pecados. La desobediencia a los padres
revela falta de amor a los padres. La desobediencia a Dios es evidencia de falta de amor a Dios. De manera práctica, se ama a Dios obedeciendo a su palabra. No importa el ritual, la ceremonia, la liturgia que tengamos. En definitiva, se ama a Dios si se obedece a su palabra. Si prestamos atención a su voluntad, eso es expresión de amor. El primer y gran mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Es aquello para lo cual Dios nos creó, para amarle con todo nuestro ser. No podemos esperar bendición de Dios si estamos en un estado de desobediencia, queriendo hacer las cosas a nuestra manera. Él es el Señor. Él es Dios y exige obediencia. Como los padres deben exigir obediencia de sus hijos. No se ama si no se obedece. Y permítame añadir algo importante acá. La Biblia, uno de los grandes mandamientos, el primer mandamiento del decálogo con promesas: honra a tu padre y a tu madre, le dice a los hijos, para que te vaya bien y seas de larga vida. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Los hijos deben aprender a honrar a sus padres. Eso significa amarles y obedecerles. Y es tarea de los padres exigir que los hijos le obedezcan. Debemos enseñarle ese mandamiento, porque por sí mismo no lo van a aprender. Ni lo van a saber de otras fuentes que no sean los propios padres y la palabra. Muchos jóvenes hoy día están sumidos en la perdición, en la condenación, y es culpa de los padres que no le enseñamos a obedecernos. Eso es honrar padre y madre. Dios exige que le obedezcamos para que la bendición vaya con nosotros. De la misma manera, los padres debemos exigir a nuestros hijos, que nos obedezcan. Porque eso es honra. Que nos obedezcan en todo aquello, indudablemente, que se debe obedecer. No en asuntos que son inmorales, pero en lo que es honra, en lo que es respeto. Siempre el amor está sujeto a la obediencia. Es expresión de obediencia. Si aprendemos a amar a nuestros padres, a honrar a las personas en esta tierra, porque les amamos, con mayor razón podremos aprender a amar a Dios. Podremos aprender a amar a Dios y a obedecerle si aprendemos a obedecer y a amar a los que son nuestros hermanos, nuestros hijos. No se ama si no se obedece. Es lo primero. Lo segundo, en la Biblia la obediencia siempre está ligada a la fe. La palabra pistis, que se traduce como convicción, seguridad, certeza. Creer a Dios es hacer lo que Él manda con toda diligencia, con toda la diligencia necesaria. No se tiene fe si no se obedece a Dios. La fe bíblica, la fe que Dios demanda, exige obediencia a su palabra. Hebreos 11:8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. La fe se expresa en obediencia. Le creyó a Dios.
aunque no sabía exactamente dónde Dios le llevaba, decidió obedecer y salir de su familia, de su parentela, para ir al lugar que Dios había determinado. La incredulidad es desobediencia, o la desobediencia es incredulidad. No le cree a Dios. Quien profesa tener la fe en Cristo, pero no hace la voluntad de Dios. Sencillamente no le cree a Dios. Y yo quiero destacar esto, hermanos amados. No es lo mismo, repito, creer en Dios que creerle a Dios. Si no creemos a esta palabra, si no la practicamos, si no hacemos lo que esta palabra nos indica, estamos diciendo, no creo en Dios, no le creo a Dios. No le creo. No le recibo su palabra. La fe es obediencia. A cada enseñanza, a cada principio. Entender que Él es el Señor y que ante Él se dobla toda rodilla y toda lengua confiesa y admite que Él es el Señor. Eso significa que debemos rendir nuestras voluntades, nuestras vidas al señorío de Cristo. Y Él debe ser el Señor en todas nuestras actividades, en todos nuestros anhelos, deseos, en todas nuestras decisiones. Jesucristo debe ser el Señor. Porque la Biblia dice que ante Él se dobla toda rodilla. Nuestra vida debe ser y debe girar en torno a la figura de Cristo. Porque así está establecido en la palabra. La obediencia es expresión de fe. Millones de personas van a los templos, practican algún ritual, alguna religión, pero cada quien vive para sí. Eso es un engaño, eso es una mentira. No se honra a Dios, no se le cree a Dios viviendo a nuestra manera. La obediencia se expresa en una vida de sujeción, en una vida de convicción a la voluntad de Dios. Y eso trae bendición. Le va bien, será prosperado. Integralmente, no solo materialmente, en todo sentido será prosperado. Dios promete prosperidad, le va bien a quien obedece a su palabra. La Biblia es nuestra regla de fe y conducta y nos hace bien meditar y hacer. Dios le dijo a Josué, allí en el capítulo 1 del libro de Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para hacer, meditarás para hacer conforme a todo lo que mi siervo Moisés ha dicho, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nunca se apartará de tu boca, nunca dejarás de meditar, nunca dejarás de reflexionar para hacer conforme a todo lo que allí está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Te irá bien. No necesitamos hacer otro tipo de prácticas. No necesitamos otro tipo de ritual o de creencia. No. No hay que pactar con Dios como se propone en algunas partes, para que te vaya bien. No, no hay que pactar con Dios. Con Dios no se pacta, a Dios se le obedece. A Dios se le obedece. Y la obediencia genera prosperidad. Salmo 1. Bienaventurado el varón
mujer, que no anduvo en consejo de malos, ni en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita, reflexiona, de día y de noche, siempre. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Hay una prosperidad bíblica, que no es la teología de prosperidad, no es la prosperidad material, hay una prosperidad integral, pero que viene de la obediencia a la palabra, porque eso es fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y fe es obediencia. Fe es creer a lo que Dios ha dicho. Fe es esperar en lo que Dios ha dicho. Fe es certeza de lo que se espera, es convicción. Hermanos, la fe bíblica no es emocional, lo he dicho muchas veces, no es sentimental. Dios no espera que sientas o no sientas. No es emocional, no es sentimental. La fe no tiene que ver con nuestros cuadros emocionales o nuestros estados sentimentales o emocionales. La fe tiene que ver con creerle a Dios. Si Dios lo ha dicho en su palabra, solo nos resta hacer. Es convicción, es certeza, es seguridad. Así define la Biblia la fe. Es certeza de lo que se espera. ¿Lo que se espera de quién? Lo que se espera de Dios. Es convicción, es seguridad de lo que no se ve, lo que no se ve de Dios. Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Dios tiene grandes bendiciones, grandes promesas. Dios tiene lo inimaginable para nosotros. Dios lo tiene reservado. Amén. Pero espera que respondamos obedientemente a su palabra. Espera que le amemos, espera que le creamos en obediencia a su palabra. No es asunto de religión, no es asunto de ceremonia, no es asunto de ritualismo, es obediencia a la palabra. Eso es lo que Dios demanda. En tercer lugar, la obediencia camina de la mano de la honra a Dios. No se honra al Señor si no se obedece fielmente a su palabra. La obediencia es el camino de la bendición. La obediencia es la forma más exacta de amar a Dios, es la forma más correcta de creerle a Dios y es la forma más adecuada de honrar a Dios. De lo contrario, se está equivocado. 1 Samuel 15:22 es la palabra que viene por boca de Samuel a Saúl. Se complace Jehová tanto en holocaustos y en víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Y el versículo 23 que viene inmediatamente dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. ¿Se complace Dios tanto en sacrificios, en ceremonias, en rituales, en liturgia, como en que se obedezca la palabra? Y de inmediato la respuesta es: ciertamente, con toda seguridad, el obedecer es mejor que los holocaustos, es mejor que los sacrificios, es mejor que todo tipo de ceremonias. El prestar atención es mucho mejor que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Dios relaciona
la rebelión con la hechicería. Una persona rebelde a Dios, para Dios es lo mismo que un hechicero. Como pecado de adivinación, hechicería, es la rebelión. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Dos pecados que Dios aborrece mucho, la hechicería y la idolatría. Estos dos pecados están asociados a la rebelión y a la obstinación, a la tosudez, al no querer deliberadamente obedecer la voluntad de Dios. Dios ve al tosudo, al obstinado, al rebelde, Dios lo ve lo mismo como ve a un hechicero o un idólatra. Es grave la desobediencia, tan grave que causó la muerte de toda la humanidad, tan grave que ha traído todas las tragedias que tenemos como seres humanos. Se cortó la comunión con Dios, entró el pecado, entró la maldad por una desobediencia. Pero por la obediencia de uno, dice Pablo a los romanos, por la obediencia de Cristo, todos hemos sido justificados. Hay salvación y hay vida eterna para todos los que en la fe de Jesucristo obedecen a Dios. Hay condenación para todos los hombres por la desobediencia de Adán, pero hay salvación, hay vida eterna para todos los que reciben a Cristo y obedecen a su palabra. El mismo Señor Jesucristo, ahí en Hebreos 5, capítulo 5 y versículo 7, dice que Cristo en los días de su carne, con ruegos y llantos y lágrimas, quiero leer textualmente Hebreos 5, 7, y Cristo en los días de su carne, de su humanidad, ofreciendo ruego y súplica con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. El Dios eterno, el Dios creador de todo, se hizo hombre y estando en condición de hombre, aprendió a obedecer. Aprendió a sujetarse a todas las limitantes de los seres humanos. Aprendió a sujetarse fielmente a la voluntad del Padre. Se autolimitó y aprendió. La obediencia se aprende. La obediencia es una disciplina que se tiene que practicar. No viene por arte de magia. Y Dios exige que se obedezca. Dios exige porque quiere enseñarnos a vivir en la intimidad con Él, en la bendición que Él tiene para los suyos. No hay bendición, no hay prosperidad por el camino de la desobediencia, pero sí hay bendición por el camino de la obediencia. Y el Señor Jesucristo es el más claro ejemplo de alguien que aprendió a obedecer. Esto es un asunto de determinación, es un asunto de voluntad. O quiere obedecer y gozar de la bendición divina, o quiere desobedecer a la palabra de Dios. No es un asunto de sentimientos, es un asunto de voluntad, de querer honrar a Dios y obedecerle todo. La obediencia honra a Dios. Es lo que menos se vive hoy día en la sociedad nuestra. Hijos que desobedecen a sus padres, ciudadanos que desobedecen a sus autoridades, creyentes que desobedecen a Dios, estudiantes que desobedecen a sus profesores, desobediencia por todos lados, rebelión. Rebelión en todas sus formas.
La obediencia es el camino de Dios. La obediencia es lo que Dios espera. Obediencia o desobediencia a la palabra de Dios son las dos conductas contrapuestas del ser humano que generan bendición o maldición de parte de Dios. El resultado de la obediencia es bendición divina. Le irá bien. Será prosperado. Habrá comunión con Dios. Dios responderá a sus necesidades y peticiones. Sus oraciones y alabanza serán recibidas con agrado en la presencia de Dios, porque salen del corazón de un creyente que ama la palabra, que honra a Dios, que obedece a la palabra. Desobediencia genera maldición. Deuteronomio 28, si quieren lo anota por allí. Deuteronomio 28, Dios le dice a Israel: y acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres conforme a la palabra, todas estas bendiciones te van a alcanzar. Y hay una larga lista de bendiciones. Bendito en tu entrar, bendito en tu salir, bendita tu canasta, tu artesa, tu tabla de amasar, bendita la cría de tus vacas, bendito todo cuanto tienes. Hasta la mascota goza de bendición. Bendito será en el entrar y bendito en el salir. Jehová te pondrá por cabeza y no por cola. Estará siempre encima, nunca debajo. Amén. Nunca pedirás prestado. Muchos años atrás estaba muy sobreendeudado, asfixiado con deudas. Le dije: Señor, perdóname y ayúdame a salir de este hoyo. Ayúdame a ser fiel a tu palabra, porque nunca más quiero pedir prestado. Eso hace muchos años. Y Dios me ha permitido vivir sin tener que pedir prestado. Te pondrá por cabeza. Estará siempre encima. Bendecirá tu entrar y tu salir. Son promesas fieles. Amén. La segunda mitad del capítulo habla lo contrapuesto. En cambio, si no obedecieres, las maldiciones te alcanzan. Te irá mal. Y lo más terrible de todo, lo más terrible de los males, es que perderás tu salvación, si es que la tienes. Es la más terrible de las maldiciones, ser perdido eternamente. No es asunto de religión, no es asunto, repito, de tradición, de religiosidad, es asunto de obedecer o no obedecer a la palabra de Dios. Es asunto de creerle a Dios o no creerle, es asunto de amar a Dios o no amarle. No hay término medio. O amamos a Dios o no le amamos. O le creemos a Dios o no le creemos. O le honramos o no le honramos. Las consecuencias son muy diferentes. Dios quiere que le ames. Dios quiere que le amemos. Y vuelvo a lo que era el versículo inicial que nos sirve como reflexión. Ahora pues, Israel, ¿qué pide? ¿Qué exige? No es un favor. ¿Qué exige Jehová tu Dios de ti? Sino que le temas, que le honres, es la idea de temer, que andes en todos sus caminos, que lo ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma, y que obedezcas todos sus mandamientos, para que tengas prosperidad, para que te vaya bien.
La misma bendición que Dios ofrece a los hijos si honran a sus padres, te irá bien. Serás prosperado, serás de larga vida si honras a tus padres como hijos. La misma bendición tiene Dios para sus hijos. Para sus hijos e hijas. Te irá bien. La exigencia es obediencia. La exigencia es honra. La exigencia es creerle. La exigencia es amarle. Te irá bien. Serás bendecido. Dios no quiere que vivamos la miseria que vive este mundo. No creo en una teología de prosperidad como se plantea hoy día, pero sí creo en este tipo de prosperidad porque la Biblia lo plantea. Es una prosperidad integral. Espiritualmente bien, materialmente bien, económicamente bien, físicamente bien. Porque obedece, porque se sujeta a la palabra, porque se propone hacer la voluntad de Dios. Obedecer en todas esas enseñanzas y principios que conoce de la palabra. Sencillo, claro. No hay que negociar con Dios. No hay que llegar a un entendimiento con Dios. A Dios se le obedece. Porque Él es el Señor. Porque Él es el amo. Porque Él es el dueño. Porque Él es el creador. Porque Él nos hizo. Y nos hizo para su gloria. Él más que nadie desea bendecirnos. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Que el Señor nos ayude. El camino para salir del fango es obediencia a Dios. El camino para que se abran puertas es obediencia a Dios. El camino para que la bendición nos caiga como una lluvia es obediencia a Dios. Eso es lo que Dios tiene para su pueblo. Lo tuvo ayer y lo tiene hoy día. Que Dios nos guíe para poder obedecer a su palabra. Creerle a Dios, amarle a Dios, honrar a Dios, obedeciéndole. Póngase por favor en pie y damos gracias al Señor.